Muy buenos días, hermanos. Difícil el ejercicio que nos puso nuestro hermano Mauro, ¿verdad? ¿No es difícil? Yo creo que sí, porque cada uno de estos versículos de este Salmo 34 encierran algo. Y todo ello tiene que ver de acuerdo a las circunstancias que tú estés atravesando, mi hermano. Pero ahí hay bastantes cosas para la vida del Hijo de Dios, de acuerdo a el tiempo o el momento que esté atravesando. Este salmo es el salmo preferido de mi esposa, el Salmo 34. Lo canta una y otra vez. Porque existe este salmo cantado. Es un salmo muy bonito. Se lo recomiendo si no lo han oído cantado. Escúchenlo cantado. Sobre todo con el tabernáculo de Brooklyn. ¡Wow! Híjole. Escúchenlo. Es precioso. Yo le digo que mi esposa se lo pasa cantando. Es uno de su salmo preferido. Bueno, hace 8 días, hermanos, me tocó, no, hace 15 días me tocó cerrar Colosenses, que terminamos. Terminamos estudiando la epístola de Pablo a los Colosenses y hoy me toca abrir la epístola de Pablo a Gálatas. Así es de que les invito, hermanos, vamos a nuestro texto, Gálatas capítulo número 1, versículos del 1 al 5. Vamos a ponernos de pie, por favor. Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de nuestro Dios así: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Bendito Dios, estamos delante de tu presencia en esta mañana, alabando y glorificando tu santo nombre, porque solo tú eres digno de ser en gran manera alabado. Pero también, Señor, tú nos has traído a este lugar con el fiel propósito de aprender lo que tú quieres traer a nuestro corazón y a nuestra vida a través de tu palabra. Pedimos tu bendición en esta mañana para que a la luz de estos versículos podamos aprender nosotros en esta mañana la carta a los Gálatas, para que así podamos tener con ello un panorama general de la misma. Entendimiento y trae tu palabra a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor, mis hermanos? En esta mañana, mis hermanos, vamos a tratar de ir lo más rápido posible y vamos a ver el contexto histórico de la carta a los Gálatas, así como también el saludo apostólico en los primeros versículos del 1 al 5. Y vamos a ver el contexto histórico de esta carta a través de 10 puntos, 10 cosas en esta mañana, rápidamente. Y después, al final, vamos a ver el punto número 11, que es básicamente el saludo apostólico del apóstol Pablo a la iglesia. Bien, estos 10 puntos primero son el título, el autor, su fecha, sus destinatarios, su marco histórico, cuáles son sus temas, y aquí en sus temas hay temas históricos y teológicos. En octavo lugar, ¿cuál es el versículo clave? ¿Cuáles son sus personajes? ¿Qué personajes encontramos en esta carta? Y por último, el punto número 10, su bosquejo. ¿Cuál es el bosquejo de esta carta o de esta epístola? Vuelvo a repetir, 10 puntos. Su título, su autor, su fecha, sus destinatarios, su propósito, el marco histórico, sus temas,
su versículo clave, sus personajes y su bosquejo. Y cerraremos con el saludo apostólico en los versículos del 1 al 5. Así es de que vámonos rápidamente. ¿Cuál es el título? Su título. La epístola o la carta a los Gálatas deriva su título de la región de Asia Menor, conocida hoy como Turquía moderna, en donde las iglesias a las que el apóstol Pablo se dirigió, ahí estaban situadas, localizadas. Es la única de las epístolas de Pablo específicamente dirigidas a iglesias, ojo, a iglesias en plural, en más de una ciudad, como vamos a poder ver, por ejemplo, en Gálatas 1:2, vean ustedes lo que dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias en plural, a las iglesias ¿de dónde? De Galacia. Versículo 1 del capítulo 3, 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿está hablando en qué? En plural. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 1. Primera de Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. ¿En dónde? En las iglesias de Galacia. Otra vez, plural, las iglesias de Galacia. En los días del apóstol Pablo, la palabra Galacia tenía dos significados distintos. En un sentido estricto y étnico, Galacia era la región central de Asia Menor, habitada por los gálatas, quienes estos eran un grupo de bárbaros conocidos como los celtas, que emigraron a esa región de Galia, hoy Francia moderna, en el tercer siglo antes de Cristo. Estos eran más bien conocidos como los galo-griegos, del cual vino el nombre Gálatas, mientras que en un sentido político, Galacia llegó a describir la provincia romana entera, no solamente la región habitada por los gálatas étnicos. ¿Quién es su autor? Bueno, no existe razón alguna para cuestionar las afirmaciones internas de la misma carta, de la misma epístola, que nos muestran claramente que el apóstol Pablo es quien escribió dicha carta. Por ejemplo, Gálatas 1:1 dice ahí claramente: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Claramente este versículo nos muestra que el autor es Pablo. Gálatas 5:2. Gálatas 5:2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará ¿quién? Cristo. He aquí yo ¿quién? Pablo. Otra vez, ahí encontramos al autor. Entonces el autor es el apóstol Pablo. Su fecha, ¿cuándo se escribió esta carta? En el capítulo 2 de Gálatas, específicamente el versículo 1, el apóstol Pablo describe su visita al concilio de Jerusalén. Este concilio aparece en Hechos capítulo 15. Por lo tanto, dicha carta debió haberse escrito poco después de ese acontecimiento, es decir, por ahí del año 49 después de Cristo, desde Antioquía. Entonces, casi la mayoría de los escritores bíblicos sitúan la fecha en el 49 después de Cristo. Sus destinatarios, en cuarto lugar, como hemos citado anteriormente, está dirigida a las iglesias en el sur de Galacia, fundadas por el apóstol Pablo en su primer viaje misionero, incluyendo a la iglesia de Iconio, Listra y Derbe. Según esto lo podemos estudiar en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, los versículos del 14 hasta el capítulo 14, versículo 23. Hechos 13, versículo 14, hasta Hechos 14, 23. Y también está dirigida a todos los cristianos en todo lugar. Pero básicamente fue escrita a las iglesias en el sur de Galacia. El libro de los Hechos registra
mis hermanos, el establecimiento de tales iglesias por parte del apóstol Pablo en Antioquía de Siria. En Hechos 13, del 14 al 50. En Iconio, en Hechos 13, del 51 al 14:7. Y se puede comparar con Hechos 16, versículo 2. Listra, la iglesia de Listra, que aparece en Hechos capítulo 14, versículos del 8 al 19. Y se puede comparar ese texto también con Hechos 16, 2. Y la iglesia de Derbe, Hechos capítulo 14, versículos del 20 al 21, y lo podemos comparar también con Hechos 16, 1. Ahora, vean ustedes el versículo 2 de Gálatas 1, Gálatas 1, 2. Y todos los hermanos que están conmigo, ¿a quiénes? A las iglesias de quién? De Galacia. Entonces está dirigida, vuelvo a repetir, a las iglesias del sur de Galacia. Noten la palabra o la expresión plural iglesias, lo cual indica un conjunto de iglesias locales en la región de Galacia. ¿Cuál es su propósito? En quinto lugar, Pablo escribe con el propósito de ¿qué? ¿Porque se le ocurrió? ¿Nada más? Dijo, hoy estoy de ocioso, voy a ponerme a escribir. No, el apóstol Pablo nunca estuvo de ocioso. ¿Por qué escribió el apóstol Pablo esta carta? Bueno, la escribe con el propósito número uno, de refutar a los judaizantes, los que enseñaban que los creyentes gentiles debían obedecer la ley judía a fin de ser salvos. Y además hace un llamado a los cristianos a la fe y a la libertad en Cristo. Pablo escribe, mis hermanos, para contrarrestar a los falsos maestros judaizantes que estaban minando la doctrina central del Nuevo Testamento y específicamente la doctrina de la justificación por la fe, según Romanos capítulo 3, versículo 31. Además, ellos estaban ignorando el decreto explícito del Concilio de Jerusalén, de acuerdo con Hechos capítulo 15, versículos 23 al 29. Entonces, el propósito principal era contrarrestar la herejía. ¿De quién? De los judaizantes. Judaizantes. Y esto es muy, muy importante, hermanos. ¿Cuál es el marco histórico? En sexto lugar, Gálatas es la carta constitucional de la libertad cristiana, por lo que esta profunda epístola de Pablo proclama básicamente la realidad de nuestra libertad en Cristo. ¿Libertad de qué? Libertad de la ley y del poder del pecado, y libertad para servir al Dios vivo y verdadero. Los primeros convertidos, mis hermanos, y muchos de los líderes fundadores eran judíos, hombres y mujeres que proclamaban a Jesús como su Mesías. Como cristianos judíos, aquellos creyentes lucharon con una doble identidad. Por un lado, tenían a su judaísmo, que les inducía a ser guardadores estrictos de la ley. Y por otro lado, su nueva fe en Cristo les invitaba a disfrutar de una libertad santa. Por lo que aquellos cristianos judíos se preguntaban, se cuestionaban a sí mismos, ¿cómo es posible que los gentiles, los que no eran judíos, pudiesen formar parte del reino de los cielos? Es lo que ellos se cuestionaban y se preguntaban. Porque solamente ellos como judíos creían que tenían todo el derecho, ellos, los judíos, de entrar al cielo, pero los gentiles no. Esta controversia, mis hermanos, dividió a la iglesia primitiva. Los judaizantes, el ala de un judaísmo extremista dentro de la iglesia, el cual enseñaba que los cristianos gentiles debían someterse básicamente a las leyes y tradiciones judías, además de creer en Cristo. Como misionero a los gentiles, el apóstol Pablo, mis hermanos, tuvo que hacer frente a este asunto muchas veces,
De manera que la controversia más apremiante de la iglesia primitiva fue sobre la relación con los nuevos creyentes, particularmente los gentiles, con las leyes judías. De manera particular, este fue un problema para los convertidos y las iglesias jóvenes que el apóstol Pablo había fundado en su primer viaje misionero. Entonces Pablo básicamente escribe para corregir este problema que se estaba dando en la iglesia. Así pues, Gálatas, mis hermanos, fue escrita para refutar las enseñanzas de los judaizantes y llamarles a que volvieran al evangelio puro. Al evangelio puro. Y lo enfatizo. ¿Por qué? Porque hoy día también sucede exactamente lo mismo. Ya que las buenas nuevas, mis hermanos, son para todos, para judíos y gentiles por igual. La salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús y nada más. La fe en Cristo Jesús significa libertad verdadera. Luego de una breve introducción que el apóstol Pablo da en los versículos del 1 al 5 del capítulo 1 y que vamos a ver en un momento, Pablo se dirige a los que estaban aceptando el evangelio distorsionado, el evangelio de los judaizantes, en el capítulo 1, versículos del 6 al 9. Luego resume la controversia, incluyendo la confrontación que tuvo con Pedro y con otros líderes de la iglesia, según el capítulo número 1, versículos del 10 al capítulo 2, versículo 16. Después demuestra que la salvación es solamente por la fe, aludiendo su conversión de él mismo en el capítulo 2, versículos del 17 al 21. Y después apela también a la experiencia de sus mismos lectores en el Evangelio, según el capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y muestra más adelante que el Antiguo Testamento enseña también la gracia salvadora, la gracia de Dios, en el capítulo 3, versículos del 6 al 20. Luego más adelante explica el propósito de las leyes de Dios y la relación entre la ley, las promesas de Dios y Cristo Jesús. ¿En dónde? En el capítulo 3, versículos 21 al capítulo 4, versículo número 1. Luego de sentar el apóstol Pablo estas bases, estos principios, Pablo desarrolla su argumento sobre la libertad cristiana. Nosotros hemos sido llamados a una libertad en Cristo. Somos libres para amar y para servirnos mutuamente. Somos salvos por la fe y no por guardar la ley. Esto está en el capítulo 5, versículos del 1 al 12. Nuestra libertad significa que somos libres, mis hermanos, en Cristo Jesús, para amarnos los unos a los otros y servirnos los unos a los otros. No para hacer lo malo, sino para hacer el bien, según Gálatas 6, versículos del 1 al 10. En Gálatas 6, versículos 11 al 18, Pablo termina ahí, dice que él toma la pluma y expresa de su puño y letra sus pensamientos finales. Esto lo analizaremos cuando lleguemos ahí, pero esto nos hace ver que Pablo no escribió la carta de puño y letra, ¿sí? De puño y letra. Él la dictaba, al final nada más la firmaba, pero eso lo veremos más adelante, aunque la carta se le atribuye, vuelvo a repetir, a él es el autor, ¿sí? Bueno, a medida que leamos, mis hermanos, y estudiemos Gálatas, procuremos, mis hermanos, entender este conflicto que había en el primer siglo. ¿Entre qué? Entre la ley por un lado y la gracia. La fe y las obras.
Pero al mismo tiempo, mis hermanos, tomemos en cuenta las semejanzas de esta carta con el día de hoy, con el presente. Es decir, con hoy, siglo XXI. ¿Por qué? Porque hoy sucede exactamente igual que lo que estaba pasando en aquel tiempo cuando Pablo escribe. Hoy han proliferado los judaizantes nuevamente y la doctrina judaizante. Es más, creo que el pastor que se fue de aquí ya andaba con ciertas ideas como esas, parece ser, según unos comentarios que yo escuché. ¿Queriendo qué? Introducir cuestiones que judaizantes, ¿sí? De los judíos. Y eso está de moda en pleno siglo XXI. Ha proliferado. Y así como Pablo, mis hermanos, tú y yo debemos defender la verdad del Evangelio y rechazar a todos aquellos que agregan o tuercen esta verdad, ya que nosotros somos libres en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuáles son, en séptimo lugar, sus temas? ¿Qué temas encontramos en la carta de Gálatas que vamos a analizar y que vamos a estar estudiando? Como ya he citado, el tema central de Gálatas, así como el de Romanos, la epístola a los Romanos, es la justificación por la fe. Doctrina básica y primordial del cristianismo. Doctrina por la cual el apóstol Pablo defendió tanto teológicamente como prácticamente. El apóstol Pablo refutaba la justificación por la fe, esta doctrina, y la defendía, y la defendió delante de los judaizantes. En el aspecto teológico, en los capítulos 3 y 4 de Gálatas, como vamos a estudiar más adelante, y prácticamente en los capítulos 5 y 6 de esta epístola. Gálatas contiene tanto temas históricos como teológicos. ¿Cuáles son los temas históricos? Bueno, Gálatas provee información histórica invariablemente acerca del contexto de Pablo en los capítulos 1 y 2, incluyendo su estancia de 3 años en Arabia Nabatea, según Gálatas capítulo 1, versículos del 17 al 18, los cuales el libro de los Hechos no menciona, pero también menciona un tema histórico con respecto a su visita de 15 días con Pedro después de su estancia en Arabia. Y ustedes saben lo que pasa ahí, Gálatas capítulo 1, versículos del 18 al 19, cuando el apóstol Pablo confronta a Pedro. Encontramos también, dentro de temas históricos, su viaje al concilio de Jerusalén, lo que mencioné yo al principio en Gálatas capítulo 2, en los versículos del 1 al 10, y la confrontación obviamente con Pedro, en Gálatas 2, versículos del 11 al 21. ¿Cuáles son los temas teológicos? Aquí viene algo muy interesante, hermanos, y esto hay que estudiarlo con mucha calma, porque es doctrina. Y la doctrina es importante para el cristiano, para el creyente. Entonces, los temas teológicos que trata esta carta, sus temas, mis hermanos, llevan una similitud, pero una similitud con la epístola de Pablo a los romanos o con la carta de Pablo a los romanos. Es decir, lo que quiero mostrarles, y lo voy a ver ahorita rápidamente, es que los temas que encontramos en Gálatas, los encontramos en Romanos. Los temas teológicos de Romanos los encontramos en Gálatas. Ambas epístolas armonizan, podríamos decir que van de la mano. Es como por decir algo, no podemos estudiar el libro de Apocalipsis
si no estudiamos Daniel. No podemos estudiar Daniel si no estudiamos Apocalipsis. ¿Por qué? Porque se entremezclan, van de la mano. Así es con Gálatas y con Romanos. Por ejemplo, uno de los temas teológicos, la incapacidad de la ley para justificar, la incapacidad de la ley para justificar al hombre. Gálatas 2, versículo 16, se puede comparar con Romanos 3:20. El estado de la muerte del creyente a la ley. Otro tema, el estado de la muerte del creyente a la ley. Gálatas 2:19 con Romanos capítulo 7, versículo 4. La crucifixión del creyente con Cristo. Gálatas 2:20, que se puede comparar con Romanos 6:6. La justificación de Abraham por la fe. Gálatas 3:6, comparándola con Romanos 4:3. Otro tema, que los creyentes son hijos espirituales de Abraham, que los creyentes son hijos espirituales de Abraham. Gálatas 3:7, comparándolo con Romanos capítulo 4, versículos del 10 al 11. Y por lo tanto, si somos hijos de Abraham e hijos espirituales de Abraham por la fe, somos también bienaventurados. Gálatas 3, 6, 9, con Romanos capítulo 4, versículos 23 y 24. Que la ley no trae salvación, sino la ira de Dios. Otro de los temas teológicos. La ley no trae salvación, sino la ira de Dios. Gálatas 3:10 con Romanos capítulo 4, versículo 15. Que el justo por la fe vivirá. Que el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11, compárenlo con Romanos 1:17. La universalidad del pecado. Gálatas 3:22, compárenlo con Romanos 11:32. Que los creyentes son espiritualmente bautizados en Cristo. Otro de los temas, que los creyentes son espiritualmente bautizados en Cristo. Gálatas 3:27, comparándolo con Romanos 6:3. Otro tema, la adopción de los creyentes como los hijos espirituales de Dios. La adopción de los creyentes como los hijos espirituales de Dios. Gálatas capítulo 4, versículos del 5 al 7, comparándolo con Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 17. Que el amor cumple la ley. El amor cumple la ley. Es decir, si tú vives en amor y amas a tus hermanos, cumples la ley. Gálatas 5:14, compárenlo con Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10. Otro tema, la importancia de andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Comparándolo con quién, con Romanos 8:4. La batalla entre la carne contra el Espíritu, la lucha que uno tiene como creyente en Cristo entre la carne y el Espíritu, la batalla de la carne contra el Espíritu. Gálatas 5:17 con Romanos 7:23 y 25. Con Romanos 7:23 y 25. Y la importancia de los creyentes de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Este es otro tema también que encontramos aquí. La importancia de que los creyentes sobrelleven las cargas los unos de los otros. Gálatas 6:2 con Romanos 15:1. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Todos los temas teológicos que se encuentran en dicha carta, en la carta de Gálatas, y su similitud con la carta a los romanos, ambas van juntas, van de la mano. Ahora bien, ¿cuál es el versículo clave en octavo lugar? ¿Cuál podríamos decir que es el versículo más importante de Gálatas? Bueno, para algunos es Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, ¿qué? Libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de ¿qué? De esclavitud. Es decir, si ya estás en Cristo y Cristo te ha hecho libre, ¿para qué vuelves otra vez a la esclavitud de qué? De la ley.
Y es lo que hoy está sucediendo. Por eso la doctrina de los judaizantes, cuidado, es muy peligrosa y se ha metido en muchas iglesias hoy en día. Para algunos otros, podría ser Gálatas 2:16. Vean lo que dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será ¿qué? Justificado. Y hoy día hay muchos que creen que haciendo obras van a ser ¿qué? Salvos. Que las obras nos salvan. Y no es así. Ciertamente, como hijos de Dios, tenemos que hacer obras, tenemos que hacer el bien, pero no para salvación. La salvación es por medio de la fe. Y como resultado de tu salvación y de tu fe en Cristo, entonces haces ¿qué? Haces obras, pero no para salvarte. Es más, este también es una doctrina del catolicismo, muy fuerte. Los católicos creen que haciendo obras van a entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Otro texto muy importante también que podría ser versículo clave es Gálatas 3:11. Ahora sí, ven Gálatas 5:1, Gálatas 2:16 y Gálatas 3:11 que voy a leer. Ambos están diciendo prácticamente lo mismo. ¿Sí? Confronta por un lado la ley y por otro lado ¿qué? La fe, la gracia en Cristo. Dice Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, cualquiera de estos tres versículos podría ser el versículo clave. Para la mayoría es Gálatas 5:1. Ahora bien, ¿cuáles son los personajes que encontramos en dicha carta? Bueno, en primer lugar encontramos a Pablo en el capítulo 1, versículo 1 y en 5:2, capítulo 5, versículo 2. Encontramos a Pedro en el capítulo 1, versículo 18, en el capítulo 2, versículos del 7 al 8, versículo 11 y versículo 14. Ahí aparece Pedro cuando es confrontado por el apóstol Pablo. Encontramos a Bernabé en el capítulo 2, versículo 1, versículo 9, versículo 13. Encontramos también a Tito, otro discípulo del apóstol Pablo. Gálatas 2, versículo 1 y versículo 3. Gálatas 2, 1, 3. Encontramos a Abraham, que se menciona ahí, aparece en Gálatas. No porque haya existido en ese tiempo, sino porque el apóstol Pablo está haciendo alusión a él con respecto a los que son hijos por la fe de Abraham, ¿verdad? Entonces, esto aparece en Gálatas 3, versículos del 6 al 9, versículos 14 al 15 y versículo 18. Y ojo, aquí viene algo también muy importante. ¿Qué otros personajes aparecen aquí? No se dan nombre, pero esto es muy importante. Encontramos a los falsos maestros, a los judaizantes, a aquellos hermanos que andaban torciendo la doctrina, la enseñanza. Específicamente, Gálatas capítulo 2, versículo 4. Dice, y esto a pesar de los que falsos hermanos. ¿Sí? Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, para volvernos a querer que esclavizar a la ley. Ahora, no solamente en este versículo 4, estos judaizantes y falsos hermanos aparecen en varios versículos conforme vayamos estudiándolos. Están diseminados por toda la carta.
con ciertas palabras que el apóstol Pablo utiliza. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, esta carta fue escrita para refutar a los judaizantes, a los falsos hermanos que querían esclavizar a los gentiles a la ley, a la ceremonia de ritos, tradiciones y mandamientos de acuerdo a la ley. Pregunto, ¿quién podía cumplir la ley? Nadie. Tuvo que venir Cristo y Él la cumplió por nosotros. Ahora bien, llegamos al punto número 10. ¿Cuál es el bosquejo de Gálatas? Para tener un bosquejo. Bueno, un bosquejo sumamente sencillito, en 3 partes, es el siguiente. Punto número 1, autenticidad del Evangelio. Autenticidad del Evangelio. Capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 21. Al capítulo 2, 21. Punto número 2, superioridad del Evangelio. Superioridad del Evangelio. Capítulo número 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 31. Y el tercer punto, libertad del Evangelio. Libertad del Evangelio. Capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6, versículo 18. 3 divisiones ahí, en las cuales podríamos ver un bosquejo, así muy sencillo, de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Autenticidad del Evangelio, superioridad del Evangelio y libertad del Evangelio. Otro bosquejo de esta epístola, un poquito más complicado, más llenito, ¿sí? Podría ser, punto número 1, la defensa de Pablo de su autoridad y del Evangelio. La defensa de Pablo de su autoridad y del Evangelio. Capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 21. Y ahí con el inciso A, introducción, que va del 1 al 9, capítulo 1 del 1 al 9, y con la letra B, la defensa del Evangelio de Pablo, 1:10 a 2:21. El segundo punto, el mensaje del Evangelio. 2 puntos, justificación por fe. ¿Cuál es el mensaje central del apóstol Pablo en esta carta? La justificación por medio de la fe. Capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 31. Con algunos incisos. Inciso A, la recepción del Espíritu. La recepción del Espíritu. Capítulo 3, versículos del 1 al 5. El Evangelio con referencia a las Escrituras. El Evangelio con referencia a las Escrituras. Capítulo 3, versículos del 6 al 18. La promesa con referencia a la ley. La promesa con referencia a la ley. Capítulo 3, versículos 19 al capítulo 4, versículo 7. Y el inciso D, la exhortación de no regresar a la ley. La exhortación que Pablo hace de no regresar ¿a qué? A la esclavitud, a la ley. Capítulo 4, versículos del 8 al 31. Tercer punto, el Evangelio de gracia aplicado. El Evangelio de gracia aplicado. Capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6, versículo 18. Y con 3 incisos. Inciso A, la libertad en mantenerse firmes. Hemos sido libertados ¿de qué? De la ley, de la esclavitud del pecado, pero debemos de mantenernos firmes. Capítulo 5, versículos del 1 al 12. Inciso B, la libertad de ser espiritual. La libertad de ser espiritual. Capítulo 5, versículos del 13 al 26. Y inciso C, la libertad en compartir. La libertad que tenemos en Cristo de compartir. Capítulo 6, versículos del 1 al 10. Y por último, la conclusión. Capítulo 6, versículos del 11 al 18.
bosquejo de la carta, de la epístola, por temas. ¿Para qué? Para que la comprendamos y la entendamos. Esto es lo que vamos a estar estudiando, hermanos. Ahora bien, por último me voy a centrar en los versículos del 1 al 5. El saludo apostólico, ya para terminar. El saludo apostólico. En el versículo número 1, Gálatas 1:1, ahí encontramos un saludo apostólico de quien fue llamado directamente. Saludo apostólico de quien fue llamado directamente. Y vean lo que dice el versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Qué significa esto? Que Pablo fue llamado directamente, no fue puesto por el hombre, fue un llamado directo que él tuvo de parte de Dios. ¿En dónde? Hechos capítulo número 9, Hechos 9, cuando Pablo va camino a Damasco, tiene una visión. Recuerden que no se llamaba, bueno, no se le conocía como Pablo, se le conocía como Saulo, Saulo de Tarso, ¿sí? ¿Y qué hacía él antes de esa visión, de ese encuentro con Jesucristo? Era un perseguidor de los cristianos, era un comecristianos. Él estuvo presente, ¿sí?, cuando murió el primer mártir de la iglesia. ¿Quién fue el primer mártir de la iglesia? Esteban. Dice que él solicitaba las cartas, la autorización de los rabinos, de los judíos rabinos, para andar persiguiendo ¿a quién? A los que no eran del judaísmo, ¿sí?, a los cristianos, a los nuevos nacidos, los andaba persiguiendo, y él consintió en la muerte de Esteban. Estuvo ahí. No dice exactamente que agarró una piedra y se la aventó, no dice el texto, pero estuvo ahí. Y tanto dice el dicho, ¿cómo dice? Que el que tanto mata el que mata a la vaca como el que le estira la pata, ¿no? Entonces él era culpable también. ¿De qué? Sus manos estaban manchadas ¿de qué? De sangre ¿de quién? De creyentes, de hermanos en la fe. Entonces, él está aquí mencionando, vean lo que dice claramente, él dice, yo soy apóstol. ¿De quién? De Dios. No de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Hoy día, también han proliferado los que se nombran, ¿qué? Apóstoles. Apóstol, ven, o sea, no hay nada nuevo. Parece que estuviéramos otra vez en donde, en el tiempo de qué, de la iglesia primitiva. Judaizantes, persiguiendo, hay persecución también, y hoy muchos que son qué, apóstoles también. Ya pastor es bajito, es inferior, soy apóstol. Y hay otros, ¿saben qué? Hay otros que no se nombran ni pastor ni apóstol. ¿Saben cómo se nombran? Patriarcas. También está de moda. Sí, es la nueva tendencia. Patriarcas. ¿Y saben por qué? Porque quieren justificar. Una de las cosas de un patriarca en la ley o en el Antiguo Testamento es que el patriarca podía tener ¿qué? Concubinas, varias mujeres. Y ahora ellos quieren justificar su pecado teniendo varias ¿qué? Esposas o mujeres. Vean cómo tuercen las escrituras. Bueno, pero ese es otro tema. Versículo número 2. En el versículo 1, saludo apostólico de quien fue llamado directamente, según Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 19, ahí pueden encontrar la historia de conversión de el apóstol Pablo. Versículo 2, saludo apostólico a las iglesias de Galacia, versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Aquí en este versículo 2,
En esta ocasión, el apóstol Pablo, si ustedes lo notan, no menciona específicamente quiénes estaban con él. Pero sí dice, y todos los hermanos que están conmigo. Es decir, no estaba solo, estaba acompañado, pero no da los nombres de quienes estaban con él. Pero lo que sí dice es que él escribe a quién, a las iglesias de Galacia. Y esto ya lo vimos cuando mencioné que estas iglesias eran las iglesias del sur de Galacia, Iconio, Listra y Derbe específicamente. En Hechos capítulo 13, versículo 14, a Hechos 14, versículo 23. Ahí encontramos nosotros la mención de estas iglesias, fundadas por el apóstol Pablo. Y él tenía la carga de escribirles porque sabía que por ahí los judaizantes andaban queriendo judaizar a los gentiles. O sea, obligarlos a vivir de acuerdo a qué, a la ley, a ciertos ritos, a ciertos mandamientos de la ley. La circuncisión, ¿sí? El no comer con gentiles, ¿sí? El guardar el sábado, ritos, costumbres, de acuerdo a la ley. Versículo número 3, ahí encontramos un saludo apostólico característico. ¿Característico de quién? De Pablo. Vean ustedes, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz eran el saludo característico del apóstol Pablo en cada una de sus cartas o epístolas, a excepción única de Romanos. En Romanos el apóstol Pablo no saluda, así, no saluda. Pero en todas las demás cartas, todas las cartas del apóstol Pablo, cartas paulinas, como se conocen, en todas ellas menciona gracia y paz. Por ejemplo, 1 Corintios 1:3, si ustedes van a ese versículo, dice gracia y paz. 2 Corintios capítulo 1, versículo 2. En Gálatas 1:3, que es la que estamos viendo, la estamos estudiando, ahí está el saludo, gracia y paz. Efesios capítulo 1, versículo 2. Filipenses capítulo 1, versículo 2. Colosenses capítulo 1, versículo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz. En Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo también menciona gracia y paz, pero como que le agrega un poquito más al saludo. Ahí varía tantito, pero también aparece la palabra gracia y paz. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, Segunda de Timoteo 1, y creo que ahí es el versículo 8, me parece, segunda, a ver si no me equivoco, déjenme lo checo bien porque si no, a lo mejor tengo la referencia mal, Segunda de Timoteo es 1:2, es 1:2, no 1:8, es 1:2. Entonces, en todas estas cartas que escribió el apóstol Pablo, menciona gracia y paz, inclusive en Filemón, la carta a Filemón, que solamente tiene un solo capítulo, en el versículo 3, también dice gracia y paz. Era el saludo característico del apóstol Pablo. Ahora, este saludo alude con ello a que si la salvación es por obras, como afirmaban los judaizantes, entonces no es por gracia. Y al no ser por gracia, entonces no puede resultar en una paz. Porque nadie de ellos podía afirmar que tenía paz si no tenía gracia. ¿Y qué es la gracia de parte de Dios? Es un regalo inmerecido, un favor inmerecido. Tú y yo no merecíamos la salvación, pero por la gracia de Dios, Dios nos la ofreció en Cristo Jesús.
Y una vez que hemos recibido ese favor inmerecido, esa gracia inmerecida de parte de Dios Padre, a través de su Hijo, estamos en paz ¿con quién? Con Él. Por eso era un saludo característico, gracia y paz. Algunos hermanos que yo conozco de otras iglesias, cuando se despiden de algunos hermanos, el saludo de despedida no es adiós, que te vaya bien, hasta luego, luego nos vemos. No, no, no es así. Es la paz de Dios, hermano. Como diciéndole, la paz de Dios sea contigo, vaya contigo, te acompañe. Entonces, Pablo menciona gracia, el favor de Dios inmerecido ha hecho posible que tú tengas paz con Dios. Un saludo característico. Versículo 4, saludo apostólico enfatizando, aquí es algo muy importante, este versículo 4, saludo apostólico enfatizando a aquel que se dio por nuestros pecados para librarnos del mal. Ahí está, vean ustedes, no estoy inventando, el versículo 4 lo dice, el cual se dio, ¿quién se dio? Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Si hay algo que nosotros como creyentes y hijos de Dios ahorita anhelamos y deseamos ya mucho, es que el Señor ¿qué? Que el Señor venga. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo anhelamos? Ay, porque este mundo se está desmoronando en todos los sentidos, políticamente, económicamente, socialmente, religiosamente. En todos los sentidos hay crisis en el mundo. Se está desmoronando. La maldad se ha multiplicado. Decimos, ay Señor, ya ven. La ideología de género metida por todos lados. Aquí en este fin de semana, en nuestro país, por ahí les mandé la información, este fin de semana en nuestro país, miembros de las Naciones Unidas reunidas para establecer, ¿sí?, directrices para el mundo entero, en nuestro propio país, con respecto a la ideología de género, con respecto al aborto, con respecto a la eutanasia. Lo quieren legalizar ya todo. Vean ustedes, este mundo moralmente está en crisis. Entonces, vean ustedes aquí, encontramos un saludo apostólico, enfatizando a aquel que se dio por quién, por nuestros pecados. ¿Y quién se entregó por nuestros pecados? Jesucristo. Vean ustedes Juan capítulo 10, Evangelio de Juan, rápidamente. Ya vamos a terminar. ¿Sí? Juan capítulo número 10. Dice así, los versículos del 14 al 18. Juan 10 del 14 al 18. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla ¿qué? A tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo potestad, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Muchos de nosotros hemos dicho que a veces, ¿quiénes fueron los que mataron y crucificaron a Jesús? Los judíos. Y lo hemos dicho, ¿verdad? Y lo hemos enseñado. Pero aquí dice que Jesús voluntariamente ¿el qué? Ofreció su vida, dio su vida para salvarnos. Para salvar su pueblo, a esas ovejas que ya estaban en su redil, hay otras ovejas que no son de este redil, a las cuales también es necesario que oigan mi voz, para que me sigan y vengan a dónde, a este redil. ¿Quiénes eran esas ovejas? Los gentiles.
Los gentiles. Y gracias al rechazo de los judíos con respecto al Mesías, al Salvador, se extendió la gracia de Dios a nosotros también, a los gentiles. Pero aquí dice, yo tengo potestad sobre mi vida para ponerla y volverla a tomar. ¿Cuándo qué? Cuando yo quiera. Pero él la dio, él se ofreció. Y por último, versículo número 5. Saludo apostólico de gloria eterna al que se dio a sí mismo. Hace rato, a través del ejercicio del Salmo 34, se les pidió que con cuál se identificaban. Y bueno, hubo 3 o 4 hermanos que se identificaron con qué. Con alabar y glorificar a quién. A Dios. Y vean cómo termina aquí el versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pregunto, ¿quién es el único que merece toda gloria por la eternidad? Nuestro Señor, Cristo Jesús. El que se dio, el que se ofreció por tus pecados y por mis pecados. Él merece toda gloria, toda alabanza, mis hermanos. Entonces aquí encontramos un saludo de alabanza o de gloria eterna al que se dio a sí mismo. Vean ustedes nada más 2 textos, con esto terminamos. Estos textos están en Apocalipsis. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros por la eternidad? Y si no lo empezamos a hacer aquí y a practicar aquí, pues menos lo vas a querer hacer allá. Pero mira, ve Apocalipsis capítulo 4, versículos del 8 al 11. Apocalipsis 4 del 8 al 11. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir que santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan que gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran también al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién es el que merece toda gloria? ¿Ya te cansaste de alabarlo? ¿Ya te cansaste de bendecirlo? Y por último, ven capítulo 5, con este terminamos. Capítulo 5, versículos 11 al 14. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, o sea, no se podían contar, millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús, el que fue inmolado por nuestros pecados. Dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 24 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, no nos cansamos de darle gloria al que la merece, al que te salvó, al que te libró de condenación. ¿Sí? Él te libró de la condenación eterna, te ha dado vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo único que podemos hacer? Es decirle, Señor, recibe mi adoración, recibe mi alabanza, porque tuya es, Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana bendecimos tu santo nombre.
Damos gracias, oh Dios. Damos gracias por el amor eterno con que nos has amado. No lo merecíamos, pero a través de tu Hijo Jesús, tú nos has hecho merecedores de tu amor, de tu salvación, de esa gracia, Señor, que ha obrado a favor nuestro. Gracias, Señor. Te pedimos que recibas nuestra gratitud, nuestra honra, nuestra alabanza, Señor, porque no tenemos con qué pagarte lo que tú has hecho. Cordero bendito, que has dado tu sangre por nuestros pecados. Gloria a tu nombre. Santo, santo eres, Dios Todopoderoso. Bendito seas. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te alabamos.